El cobro de intereses en Colombia, tipos de interés desde una perspectiva legal. Debemos partir de la pregunta de qué son los intereses. Hay distintas aproximaciones. Los intereses son frutos civiles y comerciales del capital, son réditos del capital, son rendimientos del capital. Es lo que cuesta usar el dinero de alguien más, usualmente una entidad financiera, y parte de la premisa de que el dinero produce más dinero. ¿Qué tipos de interés podemos distinguir de forma muy general? A grosso modo podemos distinguir dos grandes tipos de interés: intereses civiles, que están regulados en el artículo 1617 del Código Civil, e intereses comerciales, que están regulados en el artículo 884 del Código de Comercio, 886 del Código de Comercio y artículo 72 de la Ley 45 del 90, que se conoce como Estatuto Financiero. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otros? En Colombia, la diferencia entre intereses civiles y comerciales radica principalmente en el tipo de relación jurídica que da origen al préstamo o la obligación y en las tasas máximas permitidas por la ley. El interés civil se aplica en relaciones civiles o no comerciales, como préstamos entre particulares sin ánimo de lucro, entre familiares, amigos o en actividades no mercantiles. Tiene un carácter conservador, busca proteger al deudor frente a abusos y no admite intereses excesivos. En general, no están diseñados para obtener un gran lucro. Mientras que los intereses comerciales aplican en relaciones mercantiles o de carácter comercial, como contratos bancarios o financieros, préstamos entre empresas, operaciones financieras, etcétera. Tiene una finalidad lucrativa, permitiendo obtener rentabilidad sobre el dinero prestado. Se rige por el Código de Comercio, como estamos viendo, que permite mayor flexibilidad en la fijación de los intereses. Es el artículo 1617 del Código Civil colombiano el que establece las reglas para indemnizar perjuicios por mora en el pago de una cantidad de dinero en obligaciones civiles. Reza el artículo 1617 de indemnización por mora en obligaciones de dinero. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por mora está sujeta a las reglas siguientes. Se siguen debiendo los intereses convencionales si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales en el caso contrario, quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos. El interés legal se fija en el 6% anual. El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses, basta el hecho del retardo. Los intereses atrasados no producen otros intereses, lo que se denomina anatocismo o interés compuesto. La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas. Entonces, el objetivo del artículo 1617, pues regular la indemnización por mora en el pago de dinero en obligaciones civiles. El mecanismo que usa son los intereses moratorios, que son una indemnización por el retardo. En el cumplimiento de la obligación, el interés legal, como vimos, se fija en el 6% anual si no se pactan intereses convencionales, y los intereses atrasados no producen otros intereses. Acá vamos a observar una liquidación de un crédito civil, pues muy hipotética. Cada caso es diferente. Vamos a partir de la idea de que hubo un préstamo de 100 millones de pesos y al cabo de un año de mora, el capital adeudado son 100 millones de pesos y el interés moratorio son 6 millones de pesos, para un total de 106 millones de pesos, 6% anual, 0,5% mensual. Un caso de anotacismo, que como vimos no está permitido: un préstamo de 100 millones de pesos, al cabo de un año de mora, el capital adeudado son 100 millones de pesos y el interés moratorio 6 millones de pesos, total del primer año de deuda 106 millones de pesos. Para el segundo año se calcula diferente sobre la base de 106 millones de pesos, el interés de moratorio sería de 6 millones 360 mil, para un total de deuda en el segundo año de 112 millones 360 mil pesos. Este artículo 1617 rige las obligaciones civiles. Se aplica cuando el deudor no paga la cantidad debida, el deudor incumple con la obligación, el deudor cumple imperfectamente con la obligación, por eso siempre se calcula el interés sobre el saldo insoluto. El deudor retarda el cumplimiento de la obligación, no hay acuerdo entre las partes sobre los intereses moratorios, y en caso de que se hayan pactado un interés superior al legal, se deben seguir debiendo los intereses convencionales. Intereses comerciales en Colombia.
En términos generales, se pueden distinguir también dos clases de interés: los intereses convencionales, que son los que las partes acuerdan de manera libre, no deben sobrepasar los límites legales, y los intereses legales, que son los que la ley permite cobrar, que tienen un carácter subsidiario si las partes no acordaron intereses convencionales. Aquí hay dos tipos de interés: remuneratorios o de plazo y moratorios. Los remuneratorios se pueden cobrar hasta una vez el interés bancario corriente, y los moratorios hasta 1.5 veces el IBC. La tasa de usura será todo lo que supere el 1.5 veces el IBC, y si el acreedor cobra intereses por encima de lo legalmente permitido, los pierde y los restituye doblados de conformidad con el artículo 42 de la ley, del artículo 72 de la ley 45 del 90. El texto del artículo 884, límite de intereses y sanción por exceso: cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital sin que se especifique por convenio el interés, este será el bancario corriente. Si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a 1,5 veces el bancario corriente, y cuando sobrepase cualquiera de estos montos, el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la ley 45 del 90. ¿Cómo se cobran estos intereses? Digamos que la regla principal es que los intereses remuneratorios y moratorios no se pueden justaponer. O sea, en un mismo interregno de tiempo no se pueden cobrar remuneratorios o moratorios. ¿Cobras remuneratorios o cobras moratorios? ¿Cuándo cobran remuneratorios? Cuando el deudor está cumpliendo cabalmente con la obligación. ¿Cuándo cobran moratorios? Cuando el deudor incurre en mora. Pensemos, por ejemplo, que una persona necesita comprar un objeto en un establecimiento de comercio, un celular que vale 1.000.000 de pesos de contado. Y el establecimiento de comercio le dice: puede llevarlo en 10 cuotas de 120.000 pesos. Entonces, 10 cuotas de 120.000 le va a dar 1.200.000. Esos 200.000 de exceso serían los intereses remuneratorios. Y los intereses moratorios sería cuando el deudor incumple el pago de la obligación. Recordemos que, de conformidad con el artículo 1608 del Código Civil, la mora es un retardo injustificado y culpable de parte del deudor en el cumplimiento de la obligación. Entonces, a partir de que la deuda se hace exigible, corren los intereses moratorios. El que cobra intereses por encima de los límites legalmente permitidos los pierde y tiene que restituir los doblados. Entonces, intereses de plazo eh, se generan durante el plazo del préstamo y son el retorno pactado por el préstamo, mientras que los intereses de mora se cobran cuando no se paga a tiempo la obligación, y es una indemnización por el retraso injustificado y culpable en el pago de la obligación. Para calcular los intereses remuneratorios y los moratorios es importante tener en claro el concepto de IBC, que es interés bancario corriente. El IBC lo certifica la Superintendencia Financiera de Colombia. Y podríamos dar un concepto aproximado. Pueden haber otros conceptos, pero en términos generales es el promedio de las operaciones activas de crédito que en un interregno de tiempo determinado están cobrando las entidades financieras dentro de la economía colombiana. Precisemos, la Superintendencia Financiera certifica el interés bancario corriente, no lo establece. Realmente quien establece el interés bancario corriente son las reglas del mercado, la regla de la oferta y la demanda. Las entidades financieras tendrán bajas tasas de interés para atraer clientes deficitarios que adquieran sus préstamos con bajas tasas de interés dentro del juego del mercado frente a otras entidades, y intentarán dar altas tasas de interés a agentes superavitarios que ahorran en esas entidades financieras. Esa es la forma como, y la Superintendencia Financiera lo certifica. Mira, esta es la página de la Superintendencia Financiera de Colombia. Aquí podemos ver la metodología, el histórico de tasas de interés bancario corriente, el histórico de tasa de usura, los certificados en línea. Bueno, la invitación es a conocer la página de la superintendencia. En Colombia, el interés bancario corriente IBC es la tasa promedio que las entidades financieras cobran por créditos de consumo y ordinarios. O sea, hay varias clases de créditos. Esta tasa es certificada mensualmente por la Superintendencia Financiera y sirve como referencia para establecer tasa de usura, que es el límite máximo legal permitido para el cobro de intereses. El interés bancario corriente es la tasa de interés que se utiliza para calcular los intereses remuneratorios y moratorios según la Superintendencia Financiera de Colombia.
Sirve para calcular, como vemos, el valor máximo de los intereses remuneratorios y moratorios, determinar los efectos de la norma sobre la usura, establecer los límites a los intereses que se pueden cobrar por préstamos o ventas a plazo, y la Superintendencia Financiera certifica el interés bancario corriente para hacer diferentes modalidades de crédito. Interés bancario corriente, ya vimos que es un promedio de las operaciones activas de crédito. Interés remuneratorio de plazo se cobra mientras el deudor está cumpliendo cabalmente con la obligación una vez el interés bancario corriente. Y moratorio se cobran a partir de que el deudor está en mora, artículo 1608 del Código Civil, hasta una y media vez el interés bancario corriente. Mira, esto es un Excel de la Superintendencia Financiera, ahí van los números de resolución. Aquí solo mostré pues el 2023, pero puedo mostrar cualquier año. Y los distintos créditos, mira, crédito de consumo y ordinario, que es el usual, crédito popular productivo rural, crédito popular productivo urbano, crédito productivo rural, crédito productivo urbano, crédito productivo de mayor monto, consumo de bajo monto, bueno. Un ejemplo de liquidación de interés remuneratorio. Esto pues es muy hipotético, cada caso es diferente, cada título que se quiera cobrar es diferente. Aquí vamos a decir que para un año determinado, por ejemplo, 2024, el IBC fue del 20% anual. Es hipotético. Un préstamo de 120 millones, lo utilizo el 20% anual para que no me den cifras decimales. El préstamo fue de 120 millones de pesos al cabo de un año de plazo, el capital adeudado es 100 millones de pesos y lo que se pagó por interés remuneratorio será de 30 millones de pesos. Obviamente se debe calcular siempre el interés remuneratorio sobre el saldo absoluto, pero para este ejemplo el total de la deuda sería de esa manera muy hipotética 130 millones de pesos. El interés remuneratorio debe calcularse sobre la base del capital insoluto, ya decíamos. Y el interés bancario corriente que se certifica en la Superintendencia Financiera es una tasa efectiva anual. Bastará con dividir en 12 para conocer el porcentaje mensual. Y aquí un ejemplo para ya no moratorio, el remuneratorio sino moratorio, es un préstamo de 120 millones al cabo de un año de plazo y sin que haya pagado, o sea, que se encuentre en mora el deudor, el capital adeudado será 120 millones y el interés remuneratorio 1.5 veces el IBC, de este caso hipotético serían 40 millones, debería un total de 140 millones de pesos, de 40 millones de interés moratorio. Artículo 886. El anatocismo. Los intereses pendientes en materia comercial no producirán intereses sino desde la fecha de la demanda judicial del acreedor o por acuerdo posterior al vencimiento, siempre que en uno y otro caso se trata de intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos. Esa es la regla para el anatocismo, que usualmente los intereses pendientes no producen intereses, salvo estas dos excepciones, desde la fecha de la demanda judicial o por acuerdo posterior al vencimiento, siempre y cuando en uno y otro caso se trata de intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos. El artículo 72 de la Ley 45 del 90 que estábamos nombrando, sanción por el cobro de intereses en exceso, cuando se cobren intereses que sobrepasen los límites fijados en la ley o por la autoridad monetaria, el acreedor perderá todos los intereses cobrados en exceso, remuneratorios, moratorios o ambos, según se trate, aumentados en un monto igual. En tales casos, el deudor podrá solicitar la inmediata devolución de las sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos intereses, más una suma igual al exceso a título de sanción. Tasa de usura. Usura es un delito, es cobrar intereses por encima de los límites legales. Se presenta cuando se cobra intereses por encima de 1.5 veces el interés bancario corriente. El límite máximo legal para el cobro de los intereses establecido es en 1.5 veces el interés bancario corriente certificado mensualmente por la superfinanciera. Superar este límite constituye un delito de usura sancionado penalmente. Y el contenido del artículo es el siguiente. Artículo 305 del Código Penal. El que reciba o cobre directa o indirectamente a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el periodo correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la superbancaria, aquí debe entenderse superfinanciera, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y multa de
6,66 a 300 salarios mínimos mensuales vigentes. El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los términos y condiciones previstos en este artículo incurrirá en prisión de 48 a 126 meses y multa en 133,33 a 600 salarios mínimos legales mensuales. Cuando la utilidad o ventaja triplique el interés bancario corriente que en el periodo correspondiente están cobrando los bancos según certificación de la superfinanciera o que haga sus veces, la pena aumentará de la mitad a las 3/4 partes. Y aquí un resumen para terminar el video. Intereses en las obligaciones civiles comerciales. Civiles, artículos 16, 17, 6% anual. Está prohibido el anatocismo, delito de usura, todo lo que supera 1,5 veces el IBC, artículo 305 del Código Penal. Comerciales remuneratorios una vez el IBC, moratorios 1,5 veces el IBC, artículo 884. IBC significa interés bancario corriente, se cobra el capital y los intereses.